Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a las tardes del GRAP. Esta va a ser la primera de varias webinars que vamos a dedicar estos meses de mayo y junio, en principio a la enfermedad producida por el COVID-19, que estamos sufriendo todos de manera plural. Como quiero dar las gracias inicialmente a todos los compañeros del GRAP, al grupo RIT, por facilitarnos la labor, este trabajo y la plataforma. Y sobre todo también darle las gracias a Laboratorios AstraZeneca por su colaboración no condicionada a la realización de esta webinar. Bueno, en principio voy a empezar yo con una introducción. Yo me llamo Jaime González Rey, soy médico de familia, trabajo en el Centro de Salud de Teix, en Vigo, y soy el presidente de la Sociedad GRAP. Os preguntaréis qué es la Sociedad GRAP. Pues la Sociedad GRAP es la Sociedad de Respiratorio en Atención Primaria. No es una sociedad nueva, sino que es una sociedad que ya tiene 12 años, ha sido fundada en el año 2008, y la razón de ser de nuestra sociedad es promover actividades de investigación y docencia sobre temas de patología respiratoria en atención primaria de salud. La nuestra es una sociedad multidisciplinar en la que tienen cabida todos aquellos profesionales que tienen alguna actividad en atención primaria, bien sean médicos de familia, de que trabajan en los servicios de atención primaria, en los servicios de urgencias hospitalarios, en los servicios de urgencias hospitalarios, enfermería de atención primaria, pediatría de atención primaria, farmacéuticos de atención comunitaria, fisioterapeutas de atención primaria, etcétera, etcétera. A fin día de hoy somos más de 315 socios. No somos una sociedad normal como las habituales, sino que esta sociedad está formada por socios que somos todos formadores de formadores. Y ya hablando un poquito de introducción de lo que es la enfermedad por COVID-19, pues básicamente nos vamos a basar sobre todo en información oficial. Nosotros recomendamos que la información sea siempre una información veraz y no nos dediquemos a leer fakes, que es algo que ha contaminado mucho este confinamiento y esta pandemia que estamos sufriendo. Nosotros recomendamos siempre visitar la página del Ministerio de Sanidad, que es esta que os tengo aquí, que tiene una página web completa donde hay información para profesionales e información también para las personas y ciudadanos de la calle. ¿Cuándo apareció el COVID-19? Pues la primera noticia que nos dio el Ministerio de Sanidad fue ya el regalito de fin de año, que nos decía que el 31 de diciembre, que en la República Popular China, en la provincia de Hubei, en la zona sanitaria de Wuhan, pues se informó de 27 casos de neumonía de etiología desconocida, con unos síntomas que se habían iniciado el día 8 de diciembre, incluían 7 casos graves. Con una exposición común a un mercado mayorista, se pensaba que era de marisco, pescado y animales vivos, pues todo esto va cambiando según las evidencias, y no se pudo identificar inicialmente el brote. Pasó eso y al día siguiente se cerró ese mercado. Y las autoridades chinas, 6 días después, identificaron al agente causal como un brote de un nuevo virus de la familia, que era una familia que ya existía, que era el Coronaviridae, y se denominó SARS-CoV-2. Por supuesto, si oís hablar de SARS-CoV-2 o de la familia Coronaviridae o de la enfermedad por coronavirus 19 o COVID-19, es lo mismo. COVID-19 es la denominación que le ha dado la OMS para que todos tengamos un lenguaje común a nivel mundial. El impacto ha sido muy importante, por ejemplo, a nivel personal mío. Hoy he revisado y he visto que el lunes 24 de febrero creé esta carpeta que le llamé coronavirus en mi ordenador, y desde esa fecha hasta hoy tengo 421 ítems guardados con 19 gigas de espacio, es decir, que es una carpeta con muchísima información que he ido contrastando y que he ido compartiendo con mis compañeros y con amigos y toda la gente que me lo ha solicitado. ¿Cuál es la situación actual a fecha de hoy? Pues a fecha de hoy, a nivel de España, tenemos 220.325 casos confirmados. Hay que decir que los casos confirmados en España son los que han sido diagnosticados por PCR, que es la prueba que te hacen metiendo el hisopo por la nariz y que te llega hasta la nasofaringe. No se recuentan los que no han sido confirmados por PCR ni los que se han hecho por los test serológicos de momento. En Europa se han confirmado más de 1,5 millones de casos y en todo el mundo más de 3,5 millones. Aunque creamos que somos un país que hemos tenido todos estos problemas de que no habíamos sido EPIs, la famosa palabra nueva, los EPIs, aparte del compañero de Blas, es los equipos de protección individual, pues, y que nos hemos ido administrando como podíamos, gracias a la gente que nos ha ayudado de forma desinteresada,
la creación de EPIs, por tutoriales, por bolsas de basura. A fecha de hoy estamos bastante bien provistos y yo que participo en la Alianza de Voluntarios de China con España contra el coronavirus, como algunos compañeros españoles que participamos, me gustó compartir con vosotros esta foto de la derecha, a mi derecha, en la que se ve que algunos países, sobre todo latinoamericanos, no disponen de las mascarillas ni los EPIs que tenemos nosotros. Por ejemplo, el otro día nos preguntaba una compañera, y os pongo ahí la foto que nos mandó, nos preguntaba si había algún problema por utilizar mascarillas caducadas. Como veis, había caducado en el año 2016, igual que los equipos de protección individual, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que pensar que seguimos siendo los privilegiados, aunque es verdad que esta enfermedad nos está dando un golpe muy fuerte a todas las personas en ambos lados del charco. A fecha de hoy en España, y según datos del Ministerio de Sanidad y de Ciencia e Innovación, a 5 de mayo, o sea, ayer a las 9 de la noche, que es cuando se hace el recuento, tenemos 220.325 casos de coronavirus PCR positivos, como os he dicho antes, y las últimas horas se han detectado 685 casos PCR positivos y llevamos 25.857 fallecidos. Como veis, la incidencia acumulada en los últimos 14 días varía en función de cada comunidad. Como veis, más hay en Castilla, León, en Cataluña, en Navarra y en La Rioja, son las comunidades donde tiene más incidencia acumulada. Por eso está en cada comunidad autónoma pidiendo que las fases de desescalada sean diferentes en función de la incidencia acumulada. ¿Qué hay seguro? Pues tenemos que tener una cosa muy en cuenta, que es a fecha de hoy, esta es una enfermedad nueva de la que apenas conocemos, llevamos 4 meses que la conocemos. No sé si hay, los que somos más mayores nos acordamos cuando apareció el SIDA. Yo me acuerdo que estaba haciendo medicina y te contaban, hay una enfermedad nueva que se llama SIDA y tal, y no tenías mucha idea de cómo podía evolucionar. Por lo que sabemos a la fecha de hoy es todo según lo que vamos conociendo poco a poco y lo que nos va enseñando la enfermedad. No podemos hacer afirmaciones categóricas, sobre todo a nivel de tratamiento y de actitudes a tomar. Sí que hay cosas seguras, que son el tema de la prevención, sobre todo el tema de lavarse las manos y los protocolos para salir y entrar en casa. El tema de las mascarillas es un tema que trataremos en esta y en otras de las webinares, pero es un tema que también un poco controvertido, ¿no? Como digo, la vamos a ir aprendiendo poco a poco con la enfermedad. Llevamos 4 meses con esta enfermedad. Os recomiendo que si os tenéis que infectar, no os infectéis aún, que os infectéis más para adelante, porque eso será mucho mejor, porque tendremos más conocimiento de la enfermedad. Y nada más, vamos hacia una nueva normalidad, como dice el nuevo Ministerio de Sanidad y Consumo, que han diseñado su propio plan de transición, tienen una normativa con preguntas frecuentes, y desde nuestro propio sistema de salud gallego de salud nos dan las gracias a todos por la dedicación y la profesionalidad que hemos tenido todos. Y yo quiero dar las gracias a todos, al personal sanitario, a los trabajadores públicos, a la gente que nos ha dado de comer, que nos ha limpiado las calles, y a todos los que habéis quedado en vuestra casa para ayudar a que esto sea posible, hacer esta desescalada y que podamos poco a poco vencer este virus. Pues nada, yo no os voy a decir nada más de momento, y lo que voy a empezar es ya a pasar con los ponentes. El primer ponente es el doctor Daniel Ocaña Rodríguez, es médico de familia en el Centro de Salud de Algeciras, en Cádiz, y nos va a hablar del sospecha y seguimiento del coronavirus de la atención primaria. Dani, por favor. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Muy buenas tardes a todos. Ya no se puede decir buenas tardes porque muchas veces te ponen, luego vemos las webinars en diferido y te escuchan de madrugada tú diciendo buenas tardes. Que un placer, muchas gracias por la introducción. Y bueno, vamos a hacer, como somos varios, para hacer una conversación plural, pues tenemos 10 minutitos para dar una visión por encima, así que voy a compartir pantalla. Y comparto mi presentación. Y bueno, pues como nos decía Jaime, quería comentaros sobre la sospecha y seguimiento desde la consulta de atención primaria. Y bueno, el planteamiento tanto para esta presentación como para mi día a día era sospecha, que no caso, porque no tenemos medios diagnósticos para confirmar los casos de enfermedad, y seguimiento
más bien que seguimiento, acompañamiento, porque tenemos muy pocas herramientas para hacer una valoración objetiva de nuestros pacientes. Primero por la seguimiento domiciliario y luego por la ausencia de otras pruebas objetivas que nos ayuden a seguir precisamente la evolución de nuestros pacientes y más una enfermedad de este tipo que tiene un enorme porcentaje de pacientes asintomáticos, otros con muy poca sintomatología, pero que lamentablemente también, contrastando con esto, se asemeja mucho al ámbito de atención de nuestra atención primaria. Vemos muchos pacientes con patología pues moderada, leve, pero de vez en cuando, puntualmente, vemos pacientes con situaciones de compromiso de su salud, incluso vital, y tenemos que estar a descartarlos, detectarlos, ¿no? Y bueno, en esta enfermedad, con tanto volumen de población que ha afectado, pues estos pocos ya no iban a ser tan pocos, aunque porcentualmente lo fueran, y así ha sido que el sistema sanitario ha colapsado muchísimo de nuestras ciudades a consecuencia de esto. Entonces, bueno, sospecha y seguimiento me lo pone un poco más difícil. La sospecha, por ahora, sigue siendo sospecha y prácticamente es todo. El último consenso documento que, como hace referencia a Jaime, del Ministerio, te siguen diciendo los síntomas cardinales que al principio apuntaba, pero esto se ha visto que al final no es nada. Que te dicen toda la cantidad de la genusia y todos los mialgias y todos los síntomas que puede presentar el paciente, uno poco frecuentemente, pero dolor de garganta, rinorrea, tos seca, tos productiva, y al final te dicen que para indicar la determinación de la prueba diagnóstica que a criterio médico. O sea, no hay mucho por avanzar. Y en cuanto al seguimiento, bueno, pues voy a decir, por aquello de hablar de mi libro, hay muchos documentos y guías que nos dicen ya más o menos cómo hacer el seguimiento. Nos estamos reinventando continuamente porque es algo muy nuevo. No tenemos no hay precedente de una enfermedad, de una pandemia de esta envergadura y que precisara de un seguimiento de este calibre. Y bueno, hay muchos que en un principio también parecían que había unos pacientes, un grupo de pacientes que eran los que más susceptibles de padecer la enfermedad o más bien de que incidiera en ellos, sino que de sufrir alguna complicación, fueron una evolución más tórpida. Y bueno, ahí los tenéis reflejados también. Hay mucho que hablar de esto. Son grupos que son muy parecidos a los grupos de pacientes de compromiso inmunitario, que se reflejan en grupos de candidatos a vacunación, como grupo preferente de vacunación para otras enfermedades como gripe y demás, neumonía, pero que en realidad luego, al no tratarse tanto de una patología respiratoria pura como es el COVID, pues se han ido cayendo, viendo con muchos de estos grupos no tienen tanta incidencia ni como enfermedad, ni como morbilidad, incluso alguno de ellos se plantea incluso un cierto factor protector, ¿no? Como pudiera pasar con el asma, ¿no? Todos establecen una serie de criterios clínicos, algún signo como puede ser la frecuencia, saturación y demás, y luego para estratificar un pronóstico y seguimiento domiciliario o hospitalario, porque no tenemos ninguna otra forma de realizar una acción por nosotros mismos. El tratamiento tampoco está al alcance de nosotros, solamente el sintomático, ¿no? Entonces, bueno, pues la labor de atención primaria queda más bien un poco en el seguimiento, que yo en este caso le llamo casi más de acompañamiento, ¿no? Que es a ver qué tal está, lo llamas qué tal está, y si está bien, estupendo, y si está mal, lo mandas al hospital. Es lo único que tendríamos que hacer. Y porque los síntomas, ¿qué hacemos con ellos? Este gráfico me gusta mucho porque de Euler, porque se aglomera por síntomas la presentación de la casuística de los pacientes. Aquí veis que es una presentación de lo más variopinta, se dan casi todas las circunstancias posibles, ahora lo vamos a ver en otro gráfico, pero sí que también os quería decir que en los tiempos que estamos viviendo, pues valorar con una enfermedad nueva, con los medios que hacíamos antes, hacer estudios clínicos y demás, se nos están quedando muy atrás. Solamente tenemos estudios observacionales que solo dicen eso, no indican inferencia ni causalidad, como bien sabéis. Y sí que me gustaría, por ejemplo, este dato que está extraído de esta aplicación, que es una app, Radar COVID, que ya en el Reino Unido, que ya tiene registrado más de 1,5 millones de pacientes y 1.700 con una PCR, y estos son los síntomas. Fijaros qué forma de conseguir la N más grande que hay hasta ahora, y bueno, si el paciente tiene la aplicación y los síntomas, pues los reporta directamente y no hay que hacer ningún ensayo clínico y nos aporta muchísimo, ¿verdad? Esta diversidad de síntomas se expresa
fácilmente, porque la enzima que sirve de receptor funcional al virus para penetrar en la célula, que es la ECA2, como bien sabéis, aunque penetra a nivel pulmonar por vía de entrada, pero tiene una expresión sistémica universal. De hecho, en el nivel pulmonar hay poca expresividad. Y lo veis en el gráfico, y que como entonces, pues claro, la expresión que se produce en distintos órganos, pues es completa, ¿no? Entonces, de hecho, donde más hay a nivel intestinal, o el vaso, no como órgano, pero el endotelio donde más hay, y como órgano, pero sistema donde más se expresa, y por eso la afectación que entenderemos en cuanto en otros órganos y sistemas. Si no me pasa. Aquí lo veis también muy reflejado en gráficos de agrupación de síntomas. Tenéis fatiga, la anosmia, lo tenéis aquí reflejado también. Fatiga, anosmia, tos, son los síntomas principales. El más frecuente de ellos es la fatiga. Y lo veis reflejado aquí también con una de datos de la agrupación, y aquí en puntos como coincidentes unos y otros. Si veis, lo que afortunadamente el síntoma principal que nos preocupa, que la disnea es el menos frecuente de este gráfico, pero el siguiente es la diarrea y la fiebre, y los otros ya van un poquito más destacados. Evidentemente, estos son síntomas que nos aportarían más sensibilidad a la hora de detectar un caso, y quizás estos tres, fijaros cómo se agrupan, nos ayudarían, son menos pacientes los que lo tienen, afortunadamente la disnea, y esto también que nos podría indicar a qué grupo de pacientes nos estamos refiriendo. Si veis, en esta parte, la parte que indica la disnea, se agrupa con síntomas poco frecuentes, y en casi todos ellos está presente alguno de ellos. Y en cambio, en esta parte, que es donde se producen los síntomas más frecuentes, no están presentes la disnea. Os paso. El estudio más importante que tenemos, que es el de Wuhan, son casi 1.100 pacientes, y fijaros también la expresión tan diversa en cuanto a síntomas y porcentaje en los pacientes que englobaba. Como síntoma cardinal, al principio nos decían la fiebre, pues fijaros, estos son de los pacientes ingresados, y fijaros que el 56% no tenía fiebre, incluso de aquellos que ingresaban, con lo cual mal síntoma guía aisladamente. Entonces, tantos síntomas y con tanta variación, ¿a qué me agarro yo? El resto, fijaros, una variabilidad tremenda, pero sobre todo muy homogénea en cuanto a la presentación en todos los casos. Fijaros, 67, casi un 70% de tos, vale, muy bien, pero los que tenían enfermedad severa o no severa, casi tenían la misma. Y los que tenían ingreso NUCI o mortalidad, pues casi lo mismo que los que no. Hostias, pues esto no me ayuda, porque a mí no me importa que el paciente tenga COVID o no, a mí lo que me importa es que evolucione mal. Entonces, como la gripe, ¿no? Yo creo que se complica. De todos ellos, os resalto un poquito, quería dar vuelvo a referirme a la diarrea. Fijaros, la diarrea sí que tienes un 3,8, pero ya entre el severo y el no severo, la neumonía severa y no severa, ya es bastante mayor, y entre el que muere o ingresa en UCI o se intuba y el que no, pues también. No parece un porcentaje muy alto, 6, pero fijaros que es casi el doble de los que no. Entonces, porcentualmente no, pero sin valor absoluto nos está marcando un poquito. Lo veíamos en la gráfica de antes, permitidme que vuelva. Bueno, lo vamos a ver en otra. Porque en el intestino se expresa, es donde más se expresa la ECA2. Aunque ya en el tema de preguntas, si queréis, dejamos un poquito más para no dilatarme. ¿Cómo recoger los datos? Pues mira, aparte de forma telemática, evidentemente, está del British Medical Journal, es el que más me gusta. Estás muy bien orientado al seguimiento del paciente, te dice las patologías que ya tienes que tener en cuenta, y está totalmente refrendado. Fijaros que se basa en este estudio de Wuhan para tomar los datos, te dice la frecuencia en la que aparecen los síntomas, y ya te dice, por ejemplo, cuidado con fiebre, que preguntes por la fiebre, pero recuerda que hasta la mitad de los pacientes, el 50% de los pacientes puede que no la presente. O la tos, que puede ser seca, pero a veces es también productiva. Y así te abre un campo de posibilidades para llevarte a un mejor seguimiento del paciente. Sí que al final también consigue hacerlo y se centra en signos clínicos. Y aquí sí que se abre otro debate, porque los síntomas son muy variados, que igual tendríamos que tirar más de signos clínicos, y sí que todos los algoritmos, y como el primero que os puse yo, el protocolo, se centra en la frecuencia cardíaca, en la frecuencia respiratoria, que como siempre decimos del grupo respiratorio, no una constante vital que reflejemos como deberíamos hacerlo con la frecuencia. Incluso los pacientes respiratorios no lo hacemos, pero es una medida fácil de tomar y que no se hace. Y luego sí nos integra ya aquí la saturación de oxígeno. Nos lo cita en el 94%,
Y creo que es un buen estándar para dividir aquellos pacientes que tienen desaturación. ¿Por qué? Porque la disnea es un síntoma y marcador de gravedad, pero lo sabemos por el asma y por otras enfermedades que la percepción de disnea no es igual de uniforme en todos los pacientes. De hecho, hay pacientes con hiposensibilidad, por así decirlo, que tienen una desaturación importante y apenas expresan síntomas, y viceversa. Aparte que hay otras patologías que pueden expresar disnea, como la ansiedad o otras muchas, y no ser causa de organicidad. Entonces, bueno, esto sirve para recordar que la expresión puede ser de muchas formas, y entre tanto galimatías, quizás lo que más nos puede ayudar sea la inteligencia artificial y manejar los datos de otra forma. Aunque parezca que no interviene casi nadie, casi todo es un estudio global de multiuniversidades del mundo para intentar conseguir abordar estos síntomas y sacar alguna conclusión más importante sobre ellos. Y de hecho, si habéis visto también a Carol, a García Vidal, como en Twitter colocaba estos días que para su departamento del clínico lo que pide es un médico para el área de inteligencia artificial y enfermedades infecciosas, que es por donde va un poco esto también en cuanto al abordaje de la enfermedad. Y de este estudio se sacó que eran varias variables clínicas de laboratorio las que podían predecir la evolución, pero me gusta que en segundo lugar, de probabilidad, están las mialgias. Tiene una justificación porque es un marcador, las mialgias lo producen sobre todo los niveles de interferón, por el interferón, con lo cual va a indicar una mayor respuesta inmunitaria o inflamatoria como respuesta a la infección y nos puede servir de marcador. Hay algún otro estudio que va por ahí también. Otro elemento que nos puede ayudar para detectar la gravedad de un paciente es la radiografía. Bueno, pues volvemos a tirar de este estudio y fijaros qué dato más sorprendente es que no lo veo bien con vosotros, un momentito que no veo bien, que el gran número de ellos tenía una radiografía normal. Entonces, tampoco me sirve a mí una radiografía normal para detectar o descartar un paciente con una evolución grave, incluso con neumonía. De hecho, en la resonancia lo conseguimos aumentar. Con el TAC, perdón, aumentamos sensibilidad, pero sigue siendo un 80 y tantos %. Sigue sin dejando el paciente fuera. Bueno, ¿qué me puedo plantear que entonces en el abordaje del paciente? Pues tenemos esta opción, que hace unos días ha muerto el investigador del pulsioxímetro, que ha sido el que nos ha dotado del quinto elemento clínico de variable que utilizamos muchísimo al seguirlo a los pacientes. Esto es, fijaros, un reporte que le hace el New York Times y dice, bueno, la de vidas que ha podido salvar y lo importante que puede estar haciendo en la lucha contra este nuevo coronavirus. Y desde aquí, bueno, plantearse, igual estos pacientes tienen tensiómetro, termómetro y demás, ¿por qué no tener la opción de que un saturímetro, recomendárselo como elemento objetivo para seguimiento del mismo? Hace muchísimos años lo del tensiómetro nos parecía una barbaridad y, bueno, no sé por qué si una herramienta útil y fácil y con una técnica incluso mucho más sencilla de tomar que el tensiómetro no se ha planteado. Sabéis que incluso hay muchas apps en el móvil que permiten hacerlo y con bastante fiabilidad. Luego también no queremos un número exacto, lo que queremos es ver la variación del paciente por si se satura en los días. Volvemos entonces a esto, al cuadro, fijaros qué bien reflejaba el momento de lo que es la saturación de oxígeno y, bueno, no siempre la tengo disponible. ¿Me puede algún otro síntoma indicar algo? Pues hay otro estudio también que me parece, aunque se hizo con el SARS, con el SARS-1, no con el SARS-2, pero fue un estudio que tiene una característica principal y es que se hizo una residencia de ancianos y se ingresaron a todos los pacientes que desarrollaban síntomas desde el minuto 1. Entonces, no había ningún decalaje, se parece mucho más del escenario al de atención primaria, que no el paciente ya lleva unos días de evolución. Entonces, se recogen los síntomas a los pacientes, pero desde el inicio de la enfermedad, no desde la admisión del ingreso hospitalario. Y se le medían varias variables clínicas, una la temperatura, la diarrea y la saturación, la desaturación y la necesidad de intubación. Y fijaros como aquí sí se refleja, no desde el ingreso, sino desde los días de enfermedad, y cómo cuando se desatura el paciente, voy a poner el láser para que se me pueda ver, cuando se produce el inicio de la desaturación, lo veis aquí en triángulo, el marcador clínico que más asemeja y lo anticipa y reproduce va a ser la diarrea. En este caso, ya te digo que es un estudio que se diferencia claramente de muchos otros, incluso con un mayor número de pacientes por esta característica.
como decía anteriormente, la ECA2, la enzima que sirve de receptor al virus, donde más se expresa a nivel orgánico es a nivel intestinal, de duodeno hasta colon, intestino delgado y colon. Con lo cual, la diarrea nos va a expresar una replicación viral a este nivel y que pone un cierto grado de viremia habido. Y bueno, puede ser quizás un signo clínico, un síntoma que nos asemeje la repercusión que estamos teniendo a nivel pulmonar o sistémica, ¿de acuerdo? De hecho, ya ahora diré algún otro signo más que nos puede ayudar en el seguimiento. Y es que es, fijaros, la repercusión renal en el paciente con COVID, porque el tercer órgano que más ECA2 tiene a nivel, que más expresa, lo podéis intuir ya, es el riñón, ¿de acuerdo? Y los pacientes que tenían a su ingreso o desarrollaban durante el ingreso proteinuria, el riesgo que tenían de desarrollar de pasar, ingresar en UCI, intubación o muerte, se duplica, si la proteinuria es de un grado de 1, se multiplica por 4, y si tenía 2, 3, pues se multiplica por 10. Un marcador mucho mayor que incluso la edad o el sexo, como hemos visto, que es otro marcador de enfermedad de mala evolución. Y la hematuria le ocurre exactamente lo mismo. Son dos marcadores que utilizamos habitualmente, ¿para qué? Para detectar, son marcadores de daño renal. Y más que daño renal, son marcadores de daño vascular. Entonces, que son los mismos vasos que tenemos a nivel del alveolo o a nivel del endotelio de cualquier órgano de nuestro vaso sanguíneo a nivel cerebral, y puede repercutir. Y aquí se ve muy bien cómo era claramente con una significación muy marcada, a pesar de ser un estudio con no muchos pacientes, era tal grado de evidencia, de significación que salía efectivamente significativo en todos ellos, y nos servía un poco igual para marcar este daño renal como marcador de mala evolución del cuadro incluso respiratorio. Esto lo vemos en otro estudio, que también vemos como la proteinuria o la hematuria es un buen indicador significativamente de la probabilidad de supervivencia, de mortalidad en los pacientes ingresados, y cómo incluso desde el día del ingreso se produce este marcador. O sea, no es que se desencadene la hematuria o la proteinuria durante el ingreso hospitalario, sino que ya lo presentaban al ingreso del paciente. Esto cobra más importancia porque tanto la diarrea como este daño renal no son daños más bien autolimitados, como bien sabéis, sobre todo el intestinal. Y bueno, hay varios motivos para esto, sobre todo que más entiendo yo, que es que tiene una gran proporción también de ECA y de ECA2, de las dos enzimas, está más balanceado el sistema, y de hecho, daño renal agudo, enfermedad por daño renal agudo, es muy infrecuente en la infección por COVID. Algunos pacientes en UCI, que sí llegan a tener problemas feres y demás, pero no es una complicación frecuente, menos del 3% de todos ellos. Con lo cual, el riñón, aunque se afecta, parece que un órgano también tiene una protección especial, igual que el intestino, para que así suceda. Entonces, bueno, en el seguimiento no solamente quería presentaros lo que ya tenemos a disposición de todos, sino hacer de toda la lectura crítica que he hecho de todos los estudios que he podido tener a mi disposición, signos o síntomas que nos pueden orientar en la mala evolución de nuestro paciente, hasta que tengamos otro tipo de herramientas para poder hacerlo con mayor exactitud, ¿no, Jaime? Muy bien, Dani, muy buena presentación. Le has hecho un resumen somero y sobre la sospecha y seguimiento del paciente COVID desde atención primaria. Yo creo que es muy interesante, que habrá muchas preguntas. Como tú has dicho y como hemos comentado, todo esto se basa en el conocimiento que vamos teniendo poco a poco de la enfermedad, pero cada vez vamos conociendo más, y yo creo que ya has estado a la última en los estudios, en la búsqueda bibliográfica y en todos los conocimientos que nos has compartido. Ahora vamos a tener el gusto de tener a la doctora Ana Morán Rodríguez, que es médico de familia, que trabaja en el servicio de urgencias extrahospitalarias, que se llama el SUAP, en el distrito de atención primaria de Bahía Cádiz, en La Janda, y nos va a hablar del abordaje del paciente COVID en urgencias extrahospitalarias y cómo está haciendo su día a día en estos momentos desde que se declaró la pandemia por COVID-19. Ana. Muy bien, gracias, Jaime. Pues saludos a todos. Dame un segundo que comparta la presentación y enseguida estoy con vosotros, ¿vale?
Bien, pues os voy a contar, como ha dicho Jaime, mi experiencia como médico de familia en la urgencia extrahospitalaria del SUAP, del Servicio de Urgencias de Atención Primaria de mi distrito. Yo trabajo en concreto en la ciudad de San Fernando, en Cádiz. Y bueno, en el SUAP, en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria de mi distrito, pues contamos con UBIs móviles para cada ciudad. Cuando los pueblos son más pequeñitos, sobre todo en la zona de la Janda, pues a lo mejor hay una UBI móvil por una comarca que abarca 2 o 3 pueblos, pero en general, excepto en Cádiz capital, que es un poco más grande y tiene dos UBIs móviles, 2 DECU, que son uno de 24 horas y otro de 12 horas, el resto es uno por ciudad, como en donde trabajo yo, que es en San Fernando. En las ciudades menos pequeñas, en las que tienen más de 50.000 habitantes, además de la UBI móvil, pues suele haber un punto fijo que viene a ser el punto de atención continuada de los centros de salud. Lo que pasa es que este pertenece al SUAP. En cambio, en los pueblos, en el resto, en los pueblos que son más pequeños, pues los puntos de atención continuada los llevan los propios centros de salud. Estos puntos fijos, por ejemplo, hay uno en San Fernando, aparte de la UBI móvil, pues estos puntos fijos pues se han venido más o menos organizando como el resto de los centros de salud que atienden urgencias. Es decir, cuando vienen pacientes por una urgencia, pues tienen que tener una distancia de 2 metros, hay un triaje previo, hay 2 vías de entrada, después del triaje, una para respiratorios o sospecha de COVID y otra para el resto de urgencias. En fin, yo creo que un poco como se han venido organizando desde el principio casi todos los puntos de urgencias de atención primaria y de atención continuada. En cuanto a las UBIs móviles, a los DECU, que llamamos, que son las siglas de Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias, que es donde yo trabajo, atendemos urgencias y emergencias extrahospitalarias y, por tanto, vamos a todas las casas, a todos los domicilios, a la calle, vía pública urbana, vía pública interurbana, las carreteras, los tráficos. Ahora, con el tema del COVID, tenemos menos tráficos y menos calle, porque hay menos coches y menos gente en la calle, pero se nos han multiplicado los domicilios. Y, bueno, también atendemos residencias de ancianos, de discapacitados, de salud mental, etcétera, etcétera. Nosotros nos dimos cuenta, cuando empezó todo esto, como todos, que, bueno, que teníamos que empezar a hacer nuestros propios protocolos y nuestra forma de actuación de un día para otro. Entonces, nos empezamos a fijar en lo que son los documentos oficiales del Ministerio de Sanidad, de muchas sociedades científicas, y resulta que casi todas estaban pensadas y escritas solamente para el hospital. Desde el principio, como decimos en mi tierra, a la atención primaria no se le echó cuenta, o no mucha. Entonces, nosotros resulta que, vale, nosotros no lo leíamos todo y tal, pero en nuestro ámbito pues no lo podíamos aplicar mucho. Incluso cuando hablaban de urgencias, casi siempre era de urgencia extrahospitalaria y muy poco de la extrahospitalaria. Por su cuenta, los centros de salud empezaron también a organizarse con sus sociedades científicas de primaria, de medicina de familia, GRAP, etcétera, y crearon sus propios protocolos para atender a los pacientes por teléfono, para evitar contagios. En fin, yo creo que lo han estado haciendo desde el principio muy bien. Pero claro, nosotros estábamos en medio, ni pertenecemos al hospital, ni pertenecemos al centro de salud, aunque seamos atención primaria y formemos parte del distrito de atención primaria. Entonces, lo que hicimos fue pues extrapolar todo lo que había, que nos pudiera servir para nuestro ámbito, y nos fijamos sobre todo en los compañeros de urgencia extrahospitalaria de otras ciudades que ya nos llevaban un poco de la delantera en esto del COVID, como el SUMA 112 de Madrid o las recomendaciones para la parada cardiorrespiratoria de Cataluña. Pues con todo y con esto, nosotros elaboramos nuestros propios decálogos de actuación, nuestras propias recomendaciones para la urgencia extrahospitalaria en el contexto del COVID-19, que, como todo en este contexto, pues está sujeta a cambios a medida que se vaya desarrollando la pandemia. Pero de momento todavía estamos manteniendo la guardia alta y todavía estamos actuando así, hasta que veamos cómo se va desarrollando. Y es lo que solemos seguir y cómo solemos actuar en mi distrito, y creo que en casi todos las UBIs móviles del SUAP de Andalucía. Nos organizamos de la siguiente manera. Cuando nos llama el centro coordinador para una urgencia o una emergencia, solemos pedir, cosa que antes no hacíamos, el teléfono. Yo por lo menos es lo que hago. Mientras vamos hacia el aviso, yo voy llamando al paciente o al familiar, haciendo una rellamada, porque así incidimos más, si cabe, en posibles síntomas de COVID. Me aseguro que ni el paciente ni su entorno hayan tenido contacto, en fin, y ir de esta forma un poquito más seguros.
Si ya desde el principio el centro coordinador me avisa de que es un posible COVID o de que hay una parada cardiorrespiratoria, de la causa que sea, o una disnea aguda que sea susceptible de usar técnicas generadoras de aerosoles, que ya sabéis que son técnicas de alto riesgo de contagio, entonces nuestro distrito de atención primaria para esto nos provee de unos EPI que tienen mascarillas FFP2. Pero como de estos EPIs hay pocos y hay que reservarlos para estas ocasiones de más peligro de contagio, afortunadamente no son la mayoría, pues para todo el resto lo que hacemos es que nosotros nos agenciamos nuestros propios pseudo-EPIs, que los cogemos pues de alguno reciclado que no se haya podido utilizar por la razón que sea, o de los que nos compramos en las tiendas de bricolaje, o los que nos da la población, como ha dicho Jaime, que se está portando muy bien, es de agradecer y no cede mucho, ¿no? Y suelen costar habitualmente pues de bata, guantes, máscara facial y mascarilla, que suele ser quirúrgica. Yo la verdad es que si puedo me pongo más cosas, pero eso es lo mínimo de lo que suele costar para ir protegidos y, por tanto, proteger. Atendemos, además, el mínimo personal posible con el mínimo material necesario para minimizar riesgos, minimizar contagios y para ahorrar protección. Suelo entrar yo, habitualmente, protegida, parapetada con mi pseudo-EPI, sea por lo que pregunten, con el mínimo material necesario, ya digo, fonendo, esfigmo, pulsi, lo que yo crea que voy a necesitar según lo que he hablado con el paciente. Y la enfermera se queda en el descansillo con el resto de material en una bolsa pequeña por si lo necesito en algún momento. Le digo al familiar, a medida que voy entrando, que se ponga mascarilla y que se quede a 2 metros, que me conduzca hacia donde está el paciente, que por favor, si puede ser, no me pueda cruzar con alguien de la familia por el pasillo, que esté solamente este familiar, y cuando llego donde está el paciente, pues ya me voy acercando, le voy viendo la cara, le voy viendo el color, las cosas que nos van dando signos, y cuando ya estoy cerca le pongo al paciente también una mascarilla quirúrgica, se la ponemos, procuramos ponérsela a todos los pacientes, sea la causa que sea por la que preguntan, y allí ya pues entonces trato en condiciones, oculto si hay que ocultar, tomo constantes, lo que haya que hacer para tratar en condiciones al paciente. En la mayoría de los casos tengo que decir que solemos resolver y se queda en domicilio. Si necesito ayuda por canalizar una vía periférica porque yo sola no pueda o lo que sea, llamo a la enfermera, ella se parapeta también, entra y entonces atendemos las dos. El técnico queda abajo en la ambulancia con un teléfono, queda limpio, sin contaminar, a no ser que el paciente esté lo suficientemente grave como para tener que trasladarlo al hospital en nuestra UCI móvil. Entonces llamamos al técnico que también se parapeta, sube y nos ayuda para trasladarlo. Así es como más o menos vamos actuando. En estos casos, los casos en los que solemos dejar al paciente en el domicilio, que se suelen resolver, que son la mayoría afortunadamente, pues al terminar nos quitamos los EPIs antes y después de quitarlos, los pseudo-EPIs estos que nos agenciamos, los desinfectamos con lejía al 1,50, que sé que no se debe hacer, se secan en 5 minutos, desde luego. Procuramos no tener que hacer esto, pero es que no tenemos ni siquiera suficientes de estos para poder protegernos y queremos ir protegidos a cada aviso. Y, por supuesto, lo que sí hacemos, mejor si cabe, es desinfectar todo el material utilizado cada vez que hay un aviso para dejarlo limpio de contaminación para el siguiente. Incluso si no hemos utilizado algo, pero ha tocado la mesa del domicilio o el suelo del domicilio, eso está contaminado y hay que desinfectarlo. Y, bueno, pues, por supuesto, si el aviso es de un paciente con sospecha de COVID o con una parada cardiorrespiratoria o algo que nos obligue a usar una técnica generadora de aerosoles, pues yo qué sé, pues un oxígeno alto flujo, una intubación con una ventilación mecánica, que por mucho filtro que pongas el cubículo es muy pequeño en la ambulancia y no hay sitio suficiente para guardar la distancia necesaria, en esos casos sí que nos ponemos los EPIs que nos da nuestro distrito con las mascarillas FFP2 y, por supuesto, cuando hemos terminado ese EPI siempre se desecha según las normativas de riesgos biológicos. Nos lo quitamos siempre con cuidado y con supervisión de una compañera hacia la otra. Tenemos en esto cierta práctica de cuando la época del ébola, que nos entrenábamos cada 6 meses, porque quitarse el EPI bien minimiza también el contagio. Y, por supuesto, estos EPIs nunca se reutilizan, siempre se desechan. Si trasladamos a un paciente que no tenga estos altos riesgos y si trasladamos a un paciente pues que tenga, por ejemplo, pues un infarto, un código ictus, una fractura, pues entonces, de todas formas, y aunque no sea sospecha de COVID, siempre al terminar no solamente desinfectamos todo el material y todo, sino además desinfectamos el cubículo, es decir, la ambulancia entera, el interior de la ambulancia y tal. Y además lo hacemos nosotros 3, el equipo entero, no hay nadie que lo haga por nosotros. Es exhaustivo, desde luego. Pero somos muy minuciosos en esto porque creemos que es importante para no contagiar.
Y bueno, así es como actuamos en líneas generales, actuamos así protegiéndonos, intentando no contagiarnos para no contagiar. Nosotros entramos en todos los domicilios, nosotros vemos ancianos, niños pluripatológicos, inmunodeprimidos, hacemos también mucho paliativo, vemos de todo. Entonces, si nosotros nos vamos contagiando, dicen las últimas documentos y dicen los expertos que ahora que puede haber vectores asintomáticos que estén por ahí contagiando sin saberlo, que ahora recomienda mascarilla incluso para cualquiera que entre en un supermercado o tal y no pueda guardar la distancia, pues cuanto más si vamos a pacientes que no sabemos, nunca lo vamos a saber a no ser que vayan al hospital, y esto afortunadamente son la minoría, si tienen COVID o no. Y lo que no queremos sobre todo es que haya un nuevo bombardeo, una nueva explosión, otro pico, que aunque en nuestra zona, aquí en Cádiz, afortunadamente no ha sido tan bestial como en otras ciudades, sí que en marzo y primeros de abril pues lo hemos pasado regular, no queremos bajar la guardia y sobre todo no queremos ir para atrás ni para coger carrerilla, vamos. Pues nada más, así es como actuamos y muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por tu claridad y tu brevedad en el asunto. Me parece complicada la situación que estáis viviendo, sobre todo el administrarte el día a día y no olvidarte del paciente, que es lo primero, pero de vosotros también, que es una parte muy importante. Como os he comentado, nuestra sociedad es una sociedad multidisciplinar y no solo hay médicos de familia, sino que también hay otros profesionales sanitarios y entre ellos tenemos a enfermería. Hoy tenemos aquí a Isabel Portela Ferreño, que es graduada en enfermería y trabaja en la EOXI de Vigo, en el Hospital Álvaro Cunqueiro y para Nikon España, si no me equivoco. Y nos va a hablar de recomendaciones dietéticas y ejercicio durante el aislamiento, y yo le podría decir durante la desescalada y durante el confinamiento que estamos acabando. Isa, muchas gracias por participar y bienvenida. Bien, pues muchísimas gracias a todos, buenas tardes. Y mientras voy compartiendo la presentación, pues eso, un poquito en la línea de, ya hemos hablado, o sea, ya mis compañeros han hablado de los últimos avances en investigación, cómo es la asistencia en urgencias. Bueno, pues mi parte va a ser más sobre recomendaciones muy básicas, pero que a veces justamente fallamos en lo básico. Entonces, bueno, van a ser unas recomendaciones que yo creo que todos hemos escuchado alguna vez en algún momento, pero vamos a recordarlas para que se nos quede bien. Vale. En sí, realmente lo que es la nutrición y el ejercicio, de una manera única, no va a ser un tratamiento frente al COVID, eso está claro. Pero tal y como, por ejemplo, comentó antes el doctor Ocaña sobre los síntomas que sí que generan, ahí tener una buena hidratación es importante. Ejemplo, si yo estoy con fiebre, la hidratación es algo básico. Por mucho que yo le dé tratamiento a ese paciente, si no está bien hidratado, bien sea primero con sueroterapia o con líquidos si está en su casa, va a ser más difícil esa recuperación. Otra cosa importante, no tenemos exposición al sol, entonces prevenir ese déficit de vitamina D. ¿Y cuál es una alimentación saludable? Bien, principalmente es aquella que es suficiente, equilibrada, satisfactoria, pero yo creo que aquí es importante destacar el hecho de suficiente, según lo que gasta el paciente. Estamos en algunos casos dependiendo de si el paciente ya está en casa, ha estado enfermo, está en la última fase o si ya está en desescalada. El caso es que coma según lo que gasta, para que realmente pueda aprovechar los nutrientes. Y nosotros tenemos la gran suerte de tener la dieta mediterránea, que es la que cubre en sí todos los nutrientes que una persona que está realmente recuperándose puede necesitar. Cuando hablaba de la hidratación, una cosa también que suele pasar en nuestros pacientes mayores es que a veces, aunque tienen sed y deshidratados, es muy raro que ellos lo pidan. Entonces, en ese caso también es importante que nosotros nos adelantemos y nos preocupemos de que estén, o bien avisar a familiares si ya están en sus casas. Bueno, pues si a veces con el agua les cuesta, que lo ideal es que beban entre 1,5 litros o 2 litros, bueno, pues podemos tirar de caldos, gelatinas neutras o con sabor para poder garantizar realmente
esa hidratación, que es lo que nos importa. Bien, cuando hablábamos de esos niveles bajos de vitamina D, estando en casa, no es tan fácil. Pero, ¿qué podemos hacer? Pues enriquecer la dieta con aquellos alimentos que ya sabemos que tienen dicha vitamina. El pescado o alimentos como el aguacate, o en algunos casos puede ser necesario, si el médico nos lo indica, previa analítica, algún complemento como el colecalciferol, que supongo que igual después el compañero, nuestro último ponente, pues igual comenta algo sobre eso, no lo sé. Y exponerse al sol 10-15 minutos. Si estamos en casa, pues aunque sea en la ventana o una terraza, quien tenga la suerte de tener una terraza. Vale, se ha hablado últimamente mucho sobre la recomendación de prebióticos, probióticos. Bien, realmente, según la guía de Comisión Nacional de Salud de China, no hay ningún estudio que diga o que los recomiende de manera sistemática, pero sí que se sabe que realmente cuál es la función de los prebióticos y probióticos y cuál es una de las afectaciones de esta enfermedad. Y como sabemos que afecta en algunos casos a nivel intestinal, en esos casos sí que puede ser realmente importante pensar que puede ser necesario para algunos de los pacientes, puesto que, ¿qué hacen estos componentes? Modulan esa microbiota intestinal, previenen esas complicaciones digestivas y a mayores hacen una función protectora de nuestro aparato digestivo y respiratorio. Bueno, ahora ya vamos a pasar a lo que es la parte del ejercicio. Y aquí yo creo que realmente quienes tienen el papel fundamental son los fisioterapeutas, incluso cuando los pacientes están ingresados, en el momento de incluso estar durante la UCI, bueno, pues ellos son los que hacen un trabajo realmente exhaustivo en la parte muscular, respiratoria y demás. Pero una vez ellos se van a casa, lo importante es continuar y estos fisios pues no van a estar con ellos en casa. ¿Y cuál es el objetivo de estos ejercicios? Bueno, pues que mejorar esa sensación de dificultad respiratoria, porque sabemos que el COVID es una enfermedad que afecta a la función pulmonar. Haciendo ejercicio sabemos que vamos a reducir complicaciones, puesto que vamos a movilizar más esas secreciones y esas secreciones se movilizan más, va a haber menos infecciones. Preservar esa función pulmonar, como comentaba, prevenir y mejorar la disfunción. Si yo tengo más movilidad, pues a más movilidad me voy a encontrar mejor y es toda una cadena en positivo. Y sobre todo mejorar la calidad de vida. Ya está súper demostrado que si se hace ejercicio se liberan esos neurotransmisores, serotonina, dopamina, que nos hacen sentir mejor a todos y cuanto más en una situación como esta. Bien, ¿qué se recomienda? Principalmente algo de entrenamiento aeróbico y sobre todo dentro de las condiciones de cada uno. Y el entrenamiento aeróbico que puede ser un poco que podamos recomendar a todos, caminar. ¿De acuerdo? Caminar dentro de la habitación, en casa, los que tenemos igual un apartamento pequeño o casa pequeña, bueno, pues caminar o en su caso hacer lo que se llama la marcha simulada, que es ir, bueno, pues moviéndose en el sitio, levantando un poco las rodillas. El objetivo, pues sobre todo en personas mayores, tampoco les podemos pedir mucho, entonces lo ideal serían 30 minutos al día y al menos de 3 a 7 veces a la semana e ir yendo de manera progresiva y que tengan claro cuándo deben parar, pues si tienen algún tipo de dificultad respiratoria que les cuesta, siempre que estén bien hidratados, aquellos que utilicen inhaladores pueden inhalar o hacer una toma previa, hacer ese ejercicio y sobre todo, bueno, utilizar ropa cómoda y que ellos se sientan pues confortables. Y después también hacer algún ejercicio de fuerza, tanto del grupo muscular de la parte superior como de la parte inferior. Ya veis que son ejercicios, como veis en las imágenes, muy sencillitos. Como tengo poco tiempo, no voy a pararme en explicarlos, pero sí que los pacientes sepan que seguramente si se lo comentan a su médico de cabecera o con el fisioterapeuta, pues que hay realmente una serie de ejercicios que pueden hacerlos en casa, que son muy sencillos. Normalmente en cada hospital, por ejemplo en el Álvaro Cunqueiro, el servicio de fisioterapia, publicó en la página web muchos ejercicios para que estos pacientes puedan realizar en su casa según sus capacidades.
Bien, y después muy importante también conocer técnicas de drenaje de secreciones. Ya normalmente todos estos pacientes conocen la respiración torácica, la abdominal, pero luego hay algunos ejercicios como el que veis aquí, que lo que trata es de movilizar secreciones de una manera más profunda. Y es un ejercicio tan sencillo como sentarse de lado y expulsar todo el aire que contengas, casi como si fuera una espirometría en el sentido de vaciar completamente y ir haciéndolo de un lado a otro. Eso va a generar que una vez lo has hecho varias veces, te venga la tos y seas capaz de eliminar, bueno, pues esas secreciones que estén un poquito más depositadas. Bien, ahora que estamos en esta fase, aquellas personas que ya no estén en periodo de contagio y que realmente pueden salir con las medidas adecuadas, bueno, y sobre todo respetando a poder ser los horarios y la distancia. Y otra cosa que también quería recordar respecto a la parte de la alimentación que no comenté es que aparte de tener una buena alimentación es la importancia de la higiene cuando vamos al supermercado, la importancia de tener las manos bien limpias y cómo tratamos esos productos que traemos a casa, porque muchas veces no sabemos quién los ha manipulado, cómo los ha cogido, la falsa protección que mucha gente cree que tiene con los guantes. Entonces, bueno, son un poco ideas generales sobre alimentación y deporte por otro lado, que yo creo que faltaría nombrar el descanso, que teniendo buena nutrición, haciendo ejercicio y un buen descanso, yo creo que entre todos, junto con un buen diagnóstico y un buen tratamiento, pues poco a poco a ver si vamos venciendo a este bicho que desde enero nos trae locos. Muchas gracias. Muchas gracias, Isa. Es un placer haberte escuchado de nuevo y haberte compartido con más compañeros, con más de 200, casi 300 que están ahora online escuchándonos. Javier, te lo dejo muy difícil con estos grandes ponentes que hemos tenido hasta ahora. Javier es otro compañero de nuestra sociedad multidisciplinar. Javier Plaza Zamora es farmacéutico comunitario, una parte fundamental en la atención primaria, que a veces tienen más acceso incluso a los pacientes que nosotros, o los pacientes tienen más acceso a ellos que incluso a nosotros por nuestras listas de espera. Ellos no tienen lista de espera, ellos atienden a todo lo que les viene por la puerta. Nunca le dicen, no, ya no podemos atender más. Y él trabaja en Mazarrón, en Murcia, y nos va a hablar de la atención comunitaria de la farmacia. Yo creo que es muy importante su labor y que es muy importante lo que nos puedes aportar, Javier. Javier, adelante. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Jaime, y gracias al GRAP por contar con la farmacia comunitaria, pues para hablaros un poco de lo que hemos podido hacer o lo que estamos haciendo desde la farmacia comunitaria. Bueno, pues yo soy el coordinador del grupo de respiratorio y de tabaquismo de la SEFAC. Y bueno, pues os voy a comentar un poquillo en estos 10 minutos. Voy a intentar reducir a ver todo lo que hemos hecho desde la farmacia comunitaria. Pues al principio hemos tenido que adecuar las instalaciones y nos ha pasado como con Ana Morán. Pues que no sabíamos muy bien cómo adaptar todas estas guías para mantener las distancias con los pacientes, que los pacientes las mantuvieran entre ellos. Entonces, pues tuvimos que pergeniar estas mamparas que os habéis encontrado en muchas de las farmacias comunitarias, líneas para separar, el que se atienda a los pacientes uno a uno, adaptando protocolos que hemos ido conociendo pues, de la Federación Internacional de Farmacia, de la SEFAC, del Ministerio. Y bueno, pues incluso pues, a veces asustados por todo esto, hemos tenido que atender a veces desde los guardieros, ¿no? Pero al final esto lo desdeñamos y dijimos, mira, esto no puede ser, hay que transmitir tranquilidad y más seguridad a los pacientes. Y bueno, pues también haciendo pues estos cambios de turnos para hacer que no nos contagiáramos entre nosotros, no contagiar a los pacientes y que no entrara a la farmacia en cuarentena. Puesto que actualmente hay como unos 400 y pico compañeros que están afectados, han habido un tanto de farmacias cerradas por cuarentena y se ha hablado de unos 17 fallecidos entre farmacéuticos y técnicos de farmacia. Al equipo de la farmacia pues hemos tenido que adecuar
tanto los flujos de trabajo, pues para evitar pues el que pudiéramos contagiar a los pacientes o nos pudieran contagiar a nosotros también. Hemos tenido que formar a todo el equipo para dar esas medidas de profilaxis, de prevención, transmitir información veraz y fiable, puesto que hemos sido pues, un punto de información en este coronavirus, pues de los pocos establecimientos sanitarios abiertos, incluso pues, en algunas poblaciones el único. Por lo tanto, pues la gente venía preocupada preguntando por información sobre la transmisión, sobre pues, algún tipo de información que han leído en redes sociales. Pues, por ejemplo, la semana pasada sobre la información de la Asociación Española de Pediatría, pues relacionándolo con las diarreas con niños, y pues teníamos que estar como muy al día con todo este tipo de informaciones pues, para intentar pues, que no saturaran las urgencias, poner en riesgo a esos padres y a esos niños de posibles contagios o incluso acudir a los hospitales. Hemos tenido que dejar de dar ciertos servicios profesionales asistenciales por falta de medios de seguridad, pues como el seguimiento de los pacientes con hipertensión, la toma de tensión arterial, el ver cómo utilizaban los inhaladores los pacientes con asma y EPOC, etcétera. Actualmente, pues el sentimiento a lo largo de estas semanas, pues en general es que pues, bueno, no nos hemos sentido o acogidos, ¿no? por el Ministerio como profesionales sanitarios, no como nos sentimos con GRAP, pero el sentimiento con la Administración es que no nos han acogido como profesionales sanitarios, lo cual no nos ha permitido tener acceso a esas EPIs pues, para dar un mejor servicio a la población. Hemos tenido pues, el déficit de mascarillas, de alcohol, etcétera. Y bueno, pues también esto nos ha llevado también a pacientes vulnerables o profesionales sanitarios, farmacéuticos o técnicos que fueran vulnerables, el no poder acogerse a determinados tipos de bajas por considerarnos como un comercio minorista y no como un profesional sanitario que está en primera línea. ¿Y qué hace el farmacéutico comunitario en esta pandemia? No solamente pues, en España, sino a nivel global. Pues actúa como un centro de información o de prevención, de dar formación a los pacientes de cómo deben de usar las mascarillas. Pues muchos de ellos vienen a la farmacia pues, con la mascarilla puesta en la cabeza, en el cuello, se tocan las manos, la mascarilla con las manos, luego pues, las manos las llevan a los ojos, etcétera. Formación en mascarillas, en uso de guantes, en cómo la limpieza frecuente de manos y cómo tiene que hacerse, cómo deben de toser o estornudar, cómo debe ser el aislamiento, el autoaislamiento, el uso de la vajilla, luchar contra ese tipo de bulos o fake news, pues en relación con la medicación, pues por ejemplo, pues cuando apareció con el uso de ibuprofeno, el uso de corticoides, el uso de IECAS, pues, relacionados todos pues, con noticias científicas por ese aumento de receptores ECA a los cuales se ha referido Dani antes, pero bueno, pues tenemos que formarnos adecuadamente para dar luego un mensaje conjunto de tranquilidad a ese tipo de pacientes, pues referido a los mensajes que dan las sociedades científicas pues, de cardiología, hipertensión o la Agencia Española del Medicamento. Pero no solamente intentamos que los pacientes no vengan a las farmacias con la frecuencia con un alto número de frecuencia, con una alta frecuencia, intentamos dar esa información por infografías, por redes sociales, incluso haciendo vídeos pues, como los TikTok que aquí hace el doctor Estrada, que es un compañero de Talavera, de Arganda, perdón, pues que llegue ese mensaje a poblaciones pues, más jóvenes, por las cuales pues, ya puedan ellos captar esos mensajes o que se les haga más atractivos esos mensajes de uso para prevenir o para que el riesgo se vaya disminuyendo. También muchas de las consultas están relacionadas con síntomas frecuentes que recibimos todos los días de respiratorio que están relacionados con la COVID-19. Y bueno, pues hacemos uso de protocolos a ser posibles consensuados con sociedades científicas médicas, pues para, en función de esa sintomatología, o ir recomendando una serie de remedios o tratamiento no farmacológico, pues como dietético o de ejercicio o de actividad física, o bien derivando a atención primaria porque hay un descontrol de una patología de base o porque realmente pues, pensemos que eso pueda ser otra cosa o sospechemos que pueda ser otra cosa.
También garantizamos el suministro de los medicamentos en esta pandemia de COVID, pues haciendo que el paciente crónico tenga toda su medicación para ese mes, sin que haga acopio, que haga que haya posibles faltas en el sistema, o que tampoco hagan acopio de especialidades para síntomas menores. Y también habréis observado que se está haciendo un servicio de atención farmacéutica domiciliaria en toda España, en la cual el farmacéutico hace la dispensación activa a petición del paciente que es vulnerable a la COVID o que no puede salir de casa, o a petición de un familiar, y lo que es la entrega o bien la hace el propio farmacéutico comunitario, dependiendo de cada comunidad, o voluntarios de Protección Civil, la Cruz Roja, etcétera. Hay servicios profesionales asistenciales farmacéuticos que se siguen realizando, como la dispensación activa, porque con los medios de protección que tenemos actualmente los podemos seguir realizando. Incluso en algunas comunidades se está haciendo la dispensación de la medicación hospitalaria, lo cual sería ideal que fueran todas las comunidades autónomas, evitando que el paciente tenga que ir al hospital, y además pues lo que se hace es que se coordina la atención primaria con la especializada a través de la farmacia hospitalaria, y conocemos de una mejor forma ese tratamiento y lo que implica en cuanto a reacciones adversas o síntomas que puedan aparecer con esos tratamientos, los cuales igual no hay que tratar con un medicamento en especial, puesto que puede ser que sea frecuente, pero como ese tratamiento realmente pues, lo desconocemos, pues esto hace que estas medidas nos lleven a coordinarnos mejor con la hospitalaria. También se sigue realizando la indicación farmacéutica en síntomas frecuentes, por los cuales tenemos unos protocolos consensuados con las sociedades científicas médicas con 31 de los síntomas más frecuentes, y muchos de ellos también relacionados con esta enfermedad: diarrea, malestar, cefalea, tos, congestión nasal, lo cual pues, bueno, pues, nos va a hacer que esa indicación farmacéutica pues, sea más apropiada y que el paciente pues, no vea o no sature los centros de atención primaria o el hospital. Hay que tener en cuenta que, según estudios en Reino Unido, un 10% de las consultas en primaria se refieren a síntomas menores que se podrían tratar previamente, y un 5% de las urgencias hospitalarias también se deben a esos síntomas menores. También se sigue haciendo el seguimiento farmacoterapéutico de pacientes crónicos con teleconsulta y a través de apps como la de Cefac Expert. Se prepara la medicación para pacientes polimedicados, no solamente para una semana, para esos pacientes que no son capaces de tener una buena adhesión a ese tratamiento, sino para varias semanas, para evitar el trasiego de su casa a la farmacia y que haya un mayor riesgo. Y se concilia la medicación al alta de los pacientes con COVID, pues, revisando lo que son las interacciones farmacológicas y posibles duplicidades con tratamientos crónicos que están utilizando actualmente sus pacientes. Pues para todo esto pues necesitamos formación muy actualizada, pues esto es una enfermedad pues muy nueva, tal y como ha dicho Jaime, y necesitamos pues información de las sociedades médicas, pues como este webinar de GRAP, de sociedades médicas farmacéuticas como la Cefac, de los colegios oficiales de farmacéuticos, de la Federación Internacional de Farmacéuticos, de la OMS y de la web del Ministerio de Sanidad y Consumo, pues que tiene una información pues muy válida. ¿Cuál sería nuestra carta a los Reyes o qué más podríamos hacer desde la farmacia comunitaria? Pues nos gustaría que desde la Administración Sanitaria se hiciera una coordinación entre los diferentes profesionales sanitarios de la primaria, entre enfermería, médicos de atención primaria y farmacia comunitaria, y que no partiera de voluntarismos, de buena relación que yo tenga con el centro de salud, sino que ya directamente se solicitara, pues mediante información compartida en tiempo real con receta electrónica, historia clínica compartida, pues que la compartiera pues el paciente previo su consentimiento, con sesiones conjuntas, protocolos consensuados, dispensaciones excepcionales. En esta situación pues, nos encontramos con pacientes en los cuales se les acaba el tratamiento en algunos de los casos, y nosotros sabemos que ese paciente necesita ese tratamiento, pero no se lo podemos dispensar sin una receta médica. Pues en esos casos que se pudiera dispensar de una forma excepcional o con una prescripción complementaria, haría que el farmacéutico comunitario tuviera una protección legal para hacer esto.
el que nos consideraran como profesionales sanitarios haría que tuviéramos un suministro de EPIs adecuado para mantener esos servicios profesionales asistenciales básicos que necesitamos pues, para seguir a esos pacientes pues, con hipertensión, dislipemias, EPOC, asma, etcétera, con una seguridad pues, tanto para el paciente como para el farmacéutico. Y luego pues, queremos participar en esas labores o esas estrategias de desescalada, pero no particularmente, sino globalmente, de forma coordinada, registrando esos resultados, pues, participando en estas pruebas serológicas rápidas con todos los profesionales sanitarios de la primaria. Yo creo que para los 34 o más de 34 millones de españoles, pues entre todos podremos y necesitamos del trabajo de todos para lograrlo. Bueno, pues muchas gracias por escucharme. Aquí tenéis mi email si tenéis algún tipo de duda y tenéis la bibliografía aquí a disposición de todos vosotros que he utilizado para esta presentación. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Javier. Has estado a la altura, por supuesto, no dudaba de ti, de este gran equipo de ponentes que he tenido acompañándonos hoy aquí. Ahora vamos a empezar un debate en el que vamos a participar todos y vamos a contestar preguntas que me han estado enviando. Tengo aquí un archivo de preguntas y voy a hacer las preguntas a todos y si podemos estar todos en directo, así vamos todos comunicando. A ver cuando sacamos la pantalla de Javier. Vale, está, perdón. Daniel, todos en directo. No sé cuál es el directo aquí. ¿No nos estamos viendo todos? ¿Sí? Vale. Bueno, tenemos bastantes preguntas, chicos. O sea que como vamos de tiempo un poquito, nos hemos pasado un poco porque hemos empezado un poquito más tarde y algunos no se ha ajustado a tiempo, pero bueno, ha estado fenomenal y os doy las gracias a todos por la gran participación. Y os voy a empezar a preguntar las preguntas, las que podamos, y os voy diciendo a quién va dirigida la pregunta. La primera pregunta es para el doctor Ocaña. Mariemma pregunta, ¿PCR en la diarrea crónica sirve la toma nasofaringea realmente? ¿Qué opinas? Por favor, respuestas breves. Es que no lo entiendo muy bien la pregunta, que se refiere a diarrea crónica. Un paciente que tiene una diarrea crónica y es uno de los síntomas que has comentado, que puede ser unos síntomas de en el contexto de la enfermedad. De la enfermedad por COVID, bueno, ¿cómo distinguir un paciente que ya tiene diarrea previa o crónica de que sea un síntoma intercurrente de la enfermedad? Pues no lo sé, pero bueno, la determinación de la PCR orofaringea no tiene ningún problema en cuanto a la cuantificación. Hay mucho en cuanto a la transmisión fecal oral y demás, también incluso urinaria, por la detección por PCR en estas muestras, pero no está comprobada, ¿eh? Pero bueno, no pierde validez la determinación de la PCR orofaringea. Muy bien. Algo de la urinaria, leí yo por aquí una pregunta de si se podía transmitir por vías urinarias. ¿Has comentado? Pues mira, no está comprobado. Sí que ahora hay un estudio reciente que los sitios en los que más contaminación hay son los baños de los pacientes, incluso en forma de aerosol. Y estipulaba un poco que y más en el baño de los hombres que en el de las mujeres. Porque si tú en el baño puede ser por contacto, pero había más en el baño de los hombres. Entonces, ha servido para tirar un poquito de si podría ser la aerosolización o que somos menos higiénicos los hombres, que también puede ser, ¿eh? Entonces, pero bueno, hablaba un poquito ahí, incluso yo el otro día discernía ahí diciendo, oye, pues mira, pues no sería incluso mala opción quitar el baño de pared de los hombres y orinar en el váter normal. Por si fuera esta posibilidad, no se sabe. En el SARS-1 sí que también se estableció la posibilidad esta, porque uno de los primeros infectados fue el de la habitación de abajo del caso índice y no se sabía por dónde debía poder transmitir y parecía que podía haber sido esta la vía, pero bueno, todavía es especular. Con la que tenemos de transmisión aérea y por contacto ya tenemos de sobra, pero sí que, bueno, la transmisión fecal oral, al fin y al cabo, es higiene de manos igual que en la otra, ¿eh? La del aerosol en la orina podría ser una vía sí que no está contemplada, pero con la higiene de manos y las medidas habituales se contemplarían las otras vías alternativas de transmisión. Bueno, Alessandra nos hace una pregunta que yo creo que puede ir para Javier tranquilamente o cualquiera podéis ayudarle o podéis contestarla entre todos.
pregunta que le gustaría conocer nuestra opinión acerca de la prohibición por parte de la Administración Pública del uso del material procedente de donaciones que no haya sido previamente evaluado por la unidad responsable de su evaluación interna, como el uso del ozono para desinfección del EPI, etcétera. ¿Qué opinas tú de las donaciones de la gente, que la administración que lo prohíba? O sea, si es para mí, bueno, generalmente... Bueno, yo te digo para ti, si no cualquiera puede Y sí, no, yo puedo empezar. Por el tema de las donaciones, generalmente se suelen prohibir por o por lo menos cuando nosotros trabajamos con organizaciones no gubernamentales o no ONGs, el que realmente no sea un material que sea de primera mano no está del todo bien visto por temas de seguridad. Entonces, por características o especificaciones del material, debería ser comprado y donado, pero no donaciones de segunda mano, por así decirlo. O sea, es lo que yo entiendo de la pregunta. Sí, yo creo que es correcto, pero lo que dices tiene que haber una validación de esos materiales que se donan y que tiene que haber pasado una supervisión, como mínimo, y que no sabemos las supervisiones que ha pasado ese material. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, por supuesto, tiene que haber pasado una supervisión, una validación, pero yo, por ejemplo, hablo de que nosotros, nuestro distrito, para casos concretos de más peligro de contagio, como generación de aerosoles o COVID sospechosos o ya confirmados que tengamos que trasladar, sí que nos dan EPIs con mascarillas FFP2. Pues incluso estas mascarillas no han sido validadas a tiempo y hemos tenido mascarillas defectuosas oficiales. Quiero decir que es muy difícil. Entonces, una de dos, o no nos protegemos o nos protegemos con algo que nosotros, por ejemplo, nosotros nos compramos las cosas en sitios, mascarillas quirúrgicas y tal, en sitios que procuramos que sean buenos. O nos la donan la gente y sabemos qué es lo que nos está donando. No es que creamos que... Pero es que eso es mejor que nada. Es lo que pienso. O nos donan el suficiente y con homologación suficiente y además testados para no testarlos después de haberlos repartido, que es lo que han estado haciendo, o tenemos que protegernos como podamos. Pero no por nosotros solos, ¿eh? Es que nosotros, si no nos protegemos, es que vamos contaminando por ahí y es que esto no se acaba nunca, vamos. Porque ya digo, la mayoría de la gente que vemos nunca vamos a saber si son COVID o no. Muchas veces hemos llevado fracturas o lo que sea y han preguntado por otra cosa, un infarto, una arritmia, ha ingresado en el hospital y resulta que era COVID positivo o no. Entonces, ese es el tema. ¿Algo que queráis comentar al respecto? Pasamos a otra pregunta. Isa o Dani, pasamos a otra pregunta. Para Isa, una pregunta parte de Marta. Isa, ¿se sabe realmente si la distancia de 2 metros es suficiente? Para caminar, por ejemplo, dicen que sí, eso es lo que dice el Ministerio. Leí recientemente un estudio que lo que decía era que realmente si, por ejemplo, vas corriendo o con un poquito más de velocidad, se generan unas partículas que hace como una nube que la persona que viene detrás, aunque haya pasado o antes de esos 2 metros, se va, digamos que, a comer esa nube de partículas. Entonces, realmente es un poquito más extensa esa distancia de lo que esos 2 metros. Entonces, yo creo que hay que tener esa conciencia, si es caminar, si es corriendo, si es en bicicleta, todas esas recomendaciones de no ir en grupo, si llevas a alguien delante a la derecha, tú tratar de ir hacia la izquierda, pues esas cosas, precisamente para evitar esas nubes de aerosoles y comerte luego las partículas si vienen hacia ti. Vale, para Javier, bueno, yo quiero hacer una consideración, Javier, de una frase que dijiste. Por supuesto que yo creo que todos los compañeros que estamos aquí, los que están escuchando, a los farmacéuticos comunitarios os consideramos profesionales sanitarios. Claro. Y que debía estar dentro del equipo de atención primaria, por supuesto, igual que estáis en nuestra sociedad, que nunca lo hemos dudado, dentro del equipo de atención primaria, y ahora que estamos viendo y se han dado cuenta con el tema de las residencias de ancianos, de que tiene que haber un médico, una enfermera de atención primaria, que alguien que los esté llevando, pues yo creo que es el momento de que se den cuenta que la farmacia comunitaria tiene que formar parte del área de salud. Las farmacias comunitarias
integrada desde el área de salud y los tienen que tener en cuenta en ese sentido. Pero la pregunta que te hace Martín es, ¿qué podría aportar la farmacia comunitaria para mejorar la salud del paciente crónico en este ambiente tan cambiante que es esta pandemia? Pues básicamente el mejorar o sea, principalmente mejorar la adhesión, que es lo que siempre estamos intentando, y porque lo que se ha visto en los diferentes estudios, pues como algunos de los que ha presentado Dani, es que cuanta mejor adhesión o mejor control de la patología crónica tiene el paciente, cuando ingresa el pronóstico es mejor. Entonces, un poco hay que aprovechar el que está la gente, pues bueno, que tenemos una preocupación de padecer la enfermedad. Digo, oye, pues si es que lo mejor es que tu patología la tengas controlada, o sea, que seas adherente o tengas una buena adhesión al tratamiento, porque si por lo que sea tienes una neumonía, el pronóstico va a ser mucho mejor que si hay un descontrol. Entonces, bueno, pues solamente ese aspecto ya sería, para mí sería ya brutal, sería conseguir un impacto en la salud del paciente o en el pronóstico, en la evolución de la enfermedad muy grande. Muchas gracias. Dani, una pregunta para ti, muy directa, de parte de Nieves Bautista. Tras un ingreso por neumonía bilateral por infección COVID-19, ¿cuándo se considera alta del paciente por curación? Tras PCR negativa en una o en 2 ocasiones, o no es necesario ninguna de las PCRs. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es mi opinión? Has dicho mi opinión, ¿eh? Por eso he Con dicho, el tema ¿cuál es tu opinión? del tema de la PCR, sí que conviene aclarar el contexto de que el PCR son partículas virales de ARN precisamente, y que no significa viabilidad del virus. Que un paciente puede seguir siendo PCR positivo y no significa que tenga riesgo de contagio, ¿no? Entonces, ni tampoco para determinar la negatividad de la enfermedad. Puede seguir siendo positivo y estar curado. Entonces, discernir por PCR sí o no, igual que al principio igual que te puede dar negativa, es querer ser un falso negativo, igual que al principio de la enfermedad con síntomas claros. Con lo cual, yo sí que es verdad que en un paciente ingresado habitualmente siempre salen con esa condición y la estabilidad clínica suficiente, y con el periodo, verá que todos los estudios nos están diciendo que a partir del 8º día, 9º día, de curso normal, el paciente, a pesar del resultado de las pruebas, tanto serológicas negativas o PCR positivas, ya no tiene riesgo de contagiar, ¿no? Entonces, bueno, yo me diría a los criterios clínicos, igual que hacemos en un paciente sin PCR o sin ausencia de clínica, al menos 72 horas sin clínica, mínimo de 14 días. Muy bien. Pues te hice una cosita mi opinión también es la misma. Vale, perfecto. No sé la del resto de compañeros, pero bueno. Ya. Tenemos la discusión de que algún epidemiólogo y compañero nos dice, ¿pero para qué pedís PCRs de control? ¿Para qué pedís PCRs de control? Y digo, bueno, pues si las tenéis ahí, las tenemos en el aplicativo para pedir, pues será por algo, ¿no? Pero dicen, pues, como no se sabe mucho de la enfermedad, a veces es de decir afirmaciones tan categóricas como decir, no es necesaria una PCR de control porque esos son restos del virus. Para mí son afirmaciones muy categóricas que yo creo que aún tenemos bastante desconocimiento de la enfermedad. Me hace aquí Shannon una pregunta que me pone para el doctor González o quien pueda contestarla directamente. Y me pone, ¿cuál es el número básico de reproducción del coronavirus y cómo se compararía con el resto de las otras enfermedades? Bueno, el número básico del coronavirus inicialmente se pensó que era 2, que se producía, se multiplicaba por 2 y al final era más del doble del número de contagiosidad, del número básico. Y comparado con otras enfermedades, sobre todo comparado con la gripe, es 5 veces mayor. Al principio pensábamos, todos lo decíamos, yo decía al principio, es una gripe un poquito más fuerte. Lo multiplicábamos por 2, pues al final no, es por 5, es más del doble el ritmo de contagiosidad. No sé si queréis comentar algo de eso. Dani, tú que eres un experto en vacunas, es verdad, es un experto en vacunas, está diseñando su propia página web de vacunas con la sociedad GRAPH. ¿Qué consideras con la vuelta de los niños al cole, aunque es cierto que los niños son un vector más difícil de contagio, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar con la vuelta de los niños al cole sin vacuna?
Bueno, depende de la fase de desescalada que tenga de penetración de la enfermedad todavía, porque sí que son los vectores de transmisión por excelencia. Vamos, en la gripe es espectacular, sobre todo en España, que tenemos varias condicionantes vacacionales, como ves los gráficos de gripe y ves perfectamente la lectura, la doble del puente del 6-8 de diciembre, la vuelta al cole, el periodo vacacional de Reyes, bueno, de vacaciones de Navidad. Son los claros vectores de contagiosidad. Dar cuenta que metes en un círculo muy pequeño, en un recinto muy pequeño, a niños además que comparten socialmente mucho más, y aparte de juegos y contacto físico mucho mayor, sin ninguna norma de distanciamiento social, evidentemente. Entonces, yo creo que sí. Yo lo primero que decía, que lo primero que hubiera hecho en los colegios, el cerrar los colegios por no tener un carácter económico, el menor perjuicio, y son los que más capacidad de reproducción tienen. Aparte, luego conviven muchos hogares unos con otros, cada uno va a su casa, a clases particulares, actividades deportivas, entonces es una herramienta de difusión tremendo. Y luego suelen tener hermanos de la misma edad, que tienen otras clases, otros colegios. Los niños son un vector por excelencia de las enfermedades infecciosas. Y luego, aunque no tenga apenas síntomas con ellos, pasa como la gripe, que son los que más la padecen. Son los que más la padecen, pero no tienen síntomas y no se cuantifica. A no ser que lo hagas por médicos centinelas, por su pediatra centinela, luego se ven que los niños son los que más padecen la gripe. Bueno, nos queda un montón de preguntas, pero faltan 4 minutos para las 8, que es en breve la hora de ir a pasear algunos y los aplausos. O sea, que tendremos que aplaudir dentro de 4 minutos. Y entonces voy a hacer una pregunta más a cada uno y después les voy a pedir una pequeña intervención. Una pregunta para Ana, que te hace Martín. Pregunta dos cosas, pero unidas a la misma pregunta. Si habéis recibido formación por parte de vuestro sistema sanitario para colocar esas EPIs y cuánto tiempo suele llevar un aviso, porque claro, no es lo mismo el tiempo que os llevaba antes, que ibais a un domicilio, un probable infarto y tal, que el que lleváis ahora entre prepararos, sacar la ropa, tal, desinfectaros, pues, tal. Nosotros para colocación, para puesta y quitarse los EPIs sí que hemos recibido formación, pero no ahora con el COVID, no ha dado tiempo a nada. La recibimos en la época del ébola, no sé si os acordáis. Lo que pasa es que aquello se quedó en nada y no fue el caos que ha sido esto. Pero como no sabíamos cómo iba a ser, nosotros, como éramos, además aquí en mi zona, pues ahí vienen muchas pateras, etcétera, venía gente de África. Entonces, nosotros recibimos formación de puesta y quitada de EPIs en la época del ébola. Hacíamos un curso cada 6 meses con formación y lo hacíamos cada vez, ¿no? Lo que pasa es que desde entonces pues no habíamos hecho más. Entonces, pues lo que nos ha quedado de eso. Yo creo que, es mi opinión, yo creo que si todos vamos a tener que utilizar EPIs en algún momento, todos deberíamos recibir esa formación. Porque es que si no pasa nada, si no te contagian, no pasa nada, ya está. Pero si hay un contagiante, si te quitas mal el EPI vas a contagiar más. Te vas a contagiar tú y vas a contagiar al que esté enfrente, nada más que con las sacudidas. O sea, eso es importante. Y después, en cuanto al tiempo, pues sí, el tiempo en la llegada no estamos tardando mucho, porque nosotros nos llaman, nos montamos en la ambulancia y mientras yo voy llamando, ya me voy poniendo el EPI detrás, o sea, en plan costelera, ¿no? Entonces, más o menos, nosotros el tiempo de llegada es el mismo, quizá un minuto más, pero es el mismo. Lo que sí tardamos mucho es cuando tardamos más cuando terminamos el aviso, porque hay que desinfectar, hay que ponerlo todo en condiciones para el próximo aviso. Entonces, ahí sí tardamos más de lo que tardábamos antes. Eso sí, para el siguiente aviso. Entonces, nos tardamos más en ponernos disponibles. Pero bueno, cada vez con la práctica lo estamos haciendo más rápido y pues a lo mejor pues 10 minutos más, 15 minutos más. Mucho más no tardamos. Pero en la llegada solemos hacerlo más o menos en tiempo. Antes además es que atendíamos los 3 a la vez al paciente y ahora voy yo sola o como mucho con mi enfermera. Entonces es más difícil todo y más lento, pero bueno. Bueno, gracias. Son las 8, están aplaudiendo los vecinos, entonces yo creo que hay que aplaudiros a todos, a los vecinos, a todo el mundo, a todos que estáis escuchando. Yo los tengo aquí en la ventana. Por eso yo los estoy escuchando por la ventana, son las 8, pero aún tenemos más preguntas, entonces vamos a seguir. Javier, una pregunta que te dice Fernando, que te pregunta, ¿cómo verías la integración de todas esas informaciones ahora que estamos en el mundo de la tecnología, en el mundo de la información total, de la integración de la información recogida a través de las aplicaciones digitales, de los programas informáticos de salud, todas esas aplicaciones diferentes, el programa que tenéis vosotros, el programa que tenemos nosotros, toda esa información que está ahí perdida,
y que yo creo que se podría integrar con permiso de los pacientes, que siempre esto es se hace con permiso de los pacientes, pero integrarla de una forma, yo creo que si fuerais como profesionales sanitarios sería más fácil, seríais profesionales, estaréis integrados en el sistema y yo creo que sería una de la respuesta un poco a la pregunta, no sé, ¿cuál es tu opinión? Pues hombre, esto parece como tipo Blade Runner, o sea, parece una cosa como de ciencia ficción, pero también lo que ha servido esta pandemia es para que muchas cosas que parecía que eran imposibles se están logrando. O sea, conseguir que se actualizaran solo las prescripciones, que no hicieran falta avisados de inspección cuando antes sí que había que hacer muchísimo papeleo, pues yo creo que esto es posible y es súper útil. O sea, al final yo creo que la atención primaria va a cambiar o debe de cambiar después de esta pandemia. O sea, lo que tenemos que darnos cuenta es que muchas de estas cosas se pueden manejar de otra forma y la información, siempre con el consentimiento del paciente, podéis tener vosotros información de lo que pasa en la farmacia con tratamientos que no sabemos que no se sabe que toma el paciente y viceversa, pues para que realmente pues, se pudieran hacer actuaciones pues, de sobreuso de salbutamol o de que está tomando paracetamol de OTC y está tomando paracetamol prescrito. Pues, y resulta que tiene las transaminasas por las nubes y no sabemos por qué es. Es que esto es súper útil. Entonces yo creo que sí es una cosa que deberíamos de buscar o pedir a los reyes de la administración sanitaria y que le hicieran que nos hicieran un poco de caso. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Javier, yo creo que a lo mejor en algunos compañeros tienen un poco de prurito profesional de que las farmacias se metan dentro de la historia del paciente, pero bueno, sois profesionales sanitarios, igual que enfermería, igual que los farmacéuticos que tenemos en los centros de salud, igual que los fisioterapeutas. Yo creo que tenéis una atención compartida y creo que lo que aportáis vosotros, de hecho, en Galicia, yo no sé dónde trabajas tú, si es posible, en Galicia los farmacéuticos comunitarios pueden bloquearnos prescripciones de un paciente si ven que no lo está llevando. El paciente dice, no, eso yo no lo quiero, y las bloquean y nos salta una alarma. No sé si en Murcia o os pasa eso. Se puede bloquear, lo que pasa es que no hay un sistema de comunicación. Tú imagínate que yo lo bloqueo en la receta electrónica, el médico ve que alguien ha bloqueado algo y lo primero que es que se mosquea, ¿no? Porque dice, ostras, ¿qué ha pasado aquí? ¿Quién ha hecho esto? Entonces hace falta un sistema de comunicación en el cual, pues, oye, he hecho esto por esto y no tenga que meterse en los mensajes del paciente para que le salta una alarma de un mensaje que le ha mandado el farmacéutico, que saliera automático como un mensaje de tipo WhatsApp o tipo Telegram, pero con protección, cifrado, claro. Una protección de datos de esos mensajes. Muchas gracias. Ana nos pregunta si el llevar una correcta nutrición y hacer ejercicio, actividad, no estar parado, aparte de mejorar tu estado físico en casa, haciendo cosas, pues si la parte psicológica se ve influida con toda esa nutrición, con ese ejercicio. Bueno, yo creo que esta pandemia, una de las cosas que ha marcado es los niveles de ansiedad que ha generado en muchísima gente. No poder salir, se han cambiado los horarios del descanso, de la nutrición, no hacer ejercicio. Por eso el hecho de replantearnos, de tener que hacer algo que te guste o bien poner vídeos de algún ejercicio que ya no hacías, baile, y el hecho de comer bien, ya lo había dicho antes, nuestro segundo cerebro está en el estómago y si lo cuidamos bien, pues esas hormonas cerebrales van a hacer que estemos mejor y que esta situación, que no está siendo nada fácil, la llevemos pues de una manera más fácil. No es un tratamiento, pero sí que ayuda. Vale, muchas gracias, Isa. Bueno, Dani, una pregunta para ti. Tenemos más preguntas, pero no sé si tenemos más tiempo. Estoy esperando que me contesten. Dani, te preguntan, tú nos has hablado de Eva nos pregunta, que tú nos has hablado de un gran porcentaje de pacientes asintomáticos. Dada la escasa relación de pruebas de diagnóstico en este grupo, ¿podríamos infravalorarlo o sobreestimar este dato? ¿Y qué datos tenemos sobre esta prevalencia en otros países? No te sé responder con seguridad.
a prevalencia según país. Evidentemente, la prevalencia va en función del número de pruebas que le hace a pacientes asintomáticos. Es la única forma de llegar a detectarlos, evidentemente. Entonces, la actitud, la política sanitaria en este aspecto de pruebas diagnósticas masivas o poblacionales ha sido completamente opuesta de unos países a otros, y no voy a entrar en mucho más detalle. Pero esa es la gran diferencia. Es verdad que cuando hace las pruebas, cuando al principio se hacía por detección de contactos, pues veía que muchísimos pacientes, y lo vemos en compañeros nuestros, que muchas veces profesionales sanitarios, que se les detecta y no han tenido apenas síntomas. Y de ahí que se tenga el porcentaje de pacientes asintomáticos, solamente serían con cribas poblacionales. Recientemente se ha hecho un estudio, se ha llevado un estudio aquí en España, a ver qué nos reporta en nuestro medio al respecto. Vemos que aún podemos seguir con preguntas y podemos intentar alguna pregunta más. No estáis muy cansados o podemos seguir con preguntas. Dani, nos pregunta Dina, si te entendió bien o te entendió mal, si las mialgias serían un marcador de posible gravedad. Pues sí, lo ponía en uno de los estudios, sí que lo ponía en primer lugar. Yo lo sospeché por la relación que, no sé si voy a comentar, la reacción fisiopatológica que tienen las mialgias. Las mialgias no la provoca la infección, directamente lo produce nuestro sistema inmunitario, igual que la fiebre, una respuesta a nuestro sistema inmunitario. Entonces, igual que en el paciente ingresado, el nivel de fiebre sí nos va a determinar un poco más la gravedad. Es verdad que sabemos que hay muchas enfermedades igual banales que dan mucha fiebre, porque va a depender del sistema inmunitario. Pues un crío igual te hace mucha fiebre y una persona mayor inmunodeprimida no te responde con tanta fiebre. Es un marcador indirecto, no 100% de la gravedad, pero sí que es un marcador. Y a las mialgias les pasa igual, por eso la infección empírica tanta mialgia, porque es una expresión de la inmunidad celular actuando, ¿no? Porque se produce por el interferón. Lo sabemos que a los pacientes que les ponemos exógenamente, terapéuticamente interferón, una de sus características que son cefalea y mialgias, ¿de acuerdo? Que es lo que se presenta en las infecciones víricas. Entonces, bueno, un chico joven puede tener mialgias y responder bien de la enfermedad, pero una persona mayor con mialgias importantes o fiebre importante o que desarrolle diarrea, yo sí mira un poquito más sospechar el caso de gravedad. Muy bien. Ana, una pregunta para ti, que nos hace Alessandra, y nos pregunta, aunque no entraría dentro de este webinar, no hablar de la desescalada, pero nos habla desde la urgencia extrahospitalaria, cómo vais a afrontar la desescalada, si hay algún cambio en el protocolo de actividad asistencial. Pues de momento no. Bueno, ahora el centro coordinador nos está a veces negando la llamada para hacer una rellamada al paciente, porque dicen que ya ha bajado el boom pero bueno, nosotros que en mi zona, en San Fernando y en Cádiz al menos, tenemos muchísimos avisos todas las guardias. Nosotros hacemos guardia 24 horas y tenemos muchísimos avisos todas las guardias con COVID y sin COVID. Entonces, es una forma de hacerlo. Entonces, seguramente pues iremos quitándonos los parapetos estos que nos ponemos cuando no parece que sea COVID, porque además en nuestro medio pues tampoco el pico ha sido muy bestial, afortunadamente. Y bueno, pues ya iremos viendo, pero de momento vamos a ser prudentes porque acaba de empezar a salir las personas poquito a poco a la calle y vamos a ver cómo vamos. Lo que no queremos es ir para atrás para tener que ir para adelante y encima vamos a ser prudentes de momento y según cómo se vaya viendo las próximas semanas, pues ya iremos volviendo a la normalidad. Muy bien. Esta es una pregunta para Isa, para Dani y para Ana. Te voy a liberar, Javier, de esta pregunta. A lo mejor también puedes opinar, digo Isa porque eres enfermera, trabajas en función pulmonar, en neumología en este momento. Bueno, concretamente en sueño, pero... En sueño. Pero bueno, estás allí cerca, has trabajado en función pulmonar, perdón. Y nos pregunta Juan Manuel, ¿cómo realizar espirometrías ahora? La palabra clave yo creo que es ahora, desde la atención primaria con seguridad. No sé quién de los tres puede empezar a hablar. Yo creo que con seguridad no es posible. Ahora, no sé después. Todavía a día de hoy yo creo que no hay datos suficientes como para dar seguridad al que la hace y a los que vienen después. Yo por ahora diría que no. Es decir, ya es complicado, ya hay una... publicado a día de hoy que yo haya leído personalmente, corregirme si me equivoco, es la guía que
que publicó la SEPAR sobre cómo hacerlo a nivel hospitalario. Y en sí, en el hospital en el que trabajo yo, que es en el Álvaro Cunqueiro, el proceso que lleva hacer una espirometría, que se te la piden con difusión, el trabajo que lleva la compañera, coloca EPI, retira, el espacio de cómo tiene que ser, las medidas, la desinfección. Yo para primaria por ahora no lo veo muy viable. Bueno, mi opinión, no es muy viable porque todavía, con mucha dotación de primaria, pero todavía no está dotada la primaria, o sea, no tenemos personal, no hay nada. Entonces, con lo de ahora no se puede. Si hay más personal y más todo, a lo mejor se puede hacer. Nosotros en las móviles estamos llevando, a veces cuando no hay más remedio, llevamos a los pacientes con técnicas generadores de aerosoles. Yo no puedo dejar de tratar bien a un paciente si no tengo otro remedio porque me pueda contagiar. Para eso tengo mis FFP2 y mis cosas. ¿Vale? Porque el cubículo sea pequeño, es que yo tengo que tratarlo como yo creo que le va a ir mejor. Entonces, yo creo, pero desde luego con el personal que hay ahora y las condiciones que hay ahora y todo como está ahora, como no cambie a mejor, yo creo que no va a ser posible. A ver, Ana, yo creo que son dos temas distintos, porque estamos hablando de una técnica diagnóstica o de seguimiento. Claro, por eso, porque no es una urgencia, estás hablando de un tratamiento. Exacto. Un tratamiento, pues los médicos, así han muerto casi 50 compañeros, pues se exponen es lo que estoy diciendo. Y damos nuestra vida y todos los profesionales sanitarios, compañeros farmacéuticos, enfermeros, orden público. Es lo que estoy intentando decir. A lo mejor no me he expresado bien. En una medida terapéutica sí porque no hay más narices, pero una medida diagnóstica, pues a lo mejor es mejor hacerlo como cuando no había espirometrías, porque es un riesgo absurdo ahora mismo, creo yo, tal y como está la cosa. Entonces, como estamos hablando del tema no sé si quieres comentar algo, Dani, a mayores de esto que han comentado Isa. No lo sé, no. Es que si hubiera un especial interés, igual que se pide a nivel hospitalario, se me ocurren formas de intentar hacerla, pero serían circunstancias excepcionales de alguien que tenga un interés muy especial porque le haga falta para alguna prueba preoperatoria importante de algo, no lo sé, se me ocurre alguna cosa así, no lo sé, yo sí, como uno de nosotros, por ejemplo, en mi centro de salud está en circuito respiratorio perfectamente equipado con EPI, nuestro espirómetro es portátil, pues lo citaría a última hora del centro o me quedaría con él a unas malas y ya que estoy yo preparado y todo, no interrumpo el normal funcionamiento y luego se va a desinfectar esa área de respiratorio como se hace todos los días completamente, pues me plantearía hacer la espirometría en un caso excepcional de esa forma. Casos excepcionales. Vale. No sé, se me ocurre, por ejemplo, algo más incluso que no sea ni casi respiratorio, como tengo pacientes que dependen de una prueba aquí radiológica para una intervención importante, oncológica o de otro tipo. Entonces, muchas veces son pacientes que digo yo, para un aneo de pulmón que le hace falta una espirometría antes. Exactamente. Y no va a ir a un hospital de referencia que está a 100 kilómetros para hacerse la prueba. Casos así, pero no como referencia. Claro, ¿no? Le estoy dando la idea de cómo lo organizaría yo a quien la haya preguntado. Sí, ¿no? Que casos excepcionales, paciente de cáncer de pulmón que necesita un trasplante pulmonar, que necesita una prueba por ejemplo, entonces, trasplante y pues, sobre todo última hora del día y que última hora del día en circuito respiratorio última hora del día y saber que este habitáculo va a ser desinfectado. Claro, por ejemplo, en el circuito respiratorio, en el circuito respiratorio que se va a desinfectar sí o sí, no va a suponer una carga de trabajo para nadie en el centro ni poner en riesgo el posible contagio ni tuyo ni de otro compañero y ya está, se puede organizar. Y por supuesto, el profesional totalmente equipado con su EPI, con mascarilla. Claro, ya está, es que ya lo está, el compañero de respiratorio ya lo está, entonces no tienen ni que implicar el mínimo número de pacientes. Es que si no, no se podría. Es que si claro, no, lo haces así, ya está. O Ana, cuando vuelve de un aviso. Mira, nos preguntan varias personas, nos pregunta Nuria, nos pregunta Andrés y nos pregunta Lucinio. Como no preguntan, unos preguntan para atención primaria, otros preguntan para urgencias, otros preguntan para farmacia, pero la pregunta resumida es ¿cuál es la mejor forma de volver a la consulta normalizada? Sí es posible, volver. Yo creo que nos podemos poner plazos, nos podemos atrever, nos podemos columpiar. Este comité de expertos que tiene el ministerio, que son anónimos y que dicen cómo va a desescalar a nivel sanitario, nos vamos a atrever a empezar a ver pacientes de forma normalizada, de nuevo. Yo creo que sí, lo que pasa es que va a tardar. Esto no va a ser prontísimo. Yo creo que llegará un día que sí, porque todo pasa,
y vendrá otra cosa a lo mejor, pero yo creo que va a tardar. Esto no va a ser, vamos a tener que acostumbrarnos todavía un tiempo a trabajar así, yo creo, me puedo equivocar, no lo sé. Yo creo que muchas es lo que cosas, percibo. perdona Ana, No. yo creo que sí, que muchas cosas, o sea, que volveremos a la normalidad, pero está claro que la sanidad, tanto en hospital como atención primaria, ya supuso un gran cambio. Y yo creo que algunas de las cosas que ya se han cambiado han venido para quedarse, tipo telemonitorización, telellamadas, ese tipo de cosas que se ven que son prácticas, yo creo que van a permitir que se gane tiempo y por la otra parte que la consulta especializada, también los médicos de primaria, también incluso tengáis más tiempo para poder atender a los pacientes. Pero bueno, a saber cuánto tiempo. Yo creo que sí, Javier, que esto vamos a tener que seguir dando los servicios, pero de otra forma. Igual que están abriendo los comercios minoristas de otra forma, pues nosotros intentando dar la máxima seguridad posible, en base a la evidencia que va saliendo, porque tampoco se sabe realmente. O sea, ahora mismo, por ejemplo, estamos muy preocupados con el tema del aire acondicionado. ¿De qué forma lo ponemos? Por si aumenta la propagación del virus. Entonces, bueno, pues estamos hablando con ambientalistas, pero realmente pues la evidencia que hay pues es en base a lo que se ha visto en China y tampoco es muy, muy grande. Entonces, bueno, pues se irán haciendo cosas como dice Ana, pero habrá que ver qué es lo que va sucediendo. Habrá que investigar un poco pues qué es lo que pasa entre los compañeros, qué pasa con los pacientes y bueno, pues en base a las medidas que se vayan tomando, pues se irá adaptando la realidad clínica del día a día en la farmacia. Aquí me preguntan directamente, en urgencia me pregunta Manuel, pregunta si en urgencias todo debe considerarse en principio como COVID. Me imagino que... Perdón, es que no, perdón. La pregunta es si en urgencias todo debe considerarse en principio como COVID. Hombre, nosotros hacemos rellamadas precisamente para incidir mucho en eso, porque aunque el centro coordinador lo pregunta y tal, pero a veces los pacientes llaman por otra cosa y no hacen mucho. Nosotros rellamamos para incidir y hombre, en principio como COVID, como posiblemente contagiante, sí. O sea, nosotros nos parapetamos precisamente para no ir contagiando, porque y por eso incluso cuando llevamos un infarto, que en principio no ha preguntado, o sea, no ha llamado por nada relacionado con COVID ni parece tener, pero después lo que hacemos es que desinfectamos todo el cubículo, toda la ambulancia, porque si ha tocado ese paciente algo, no queremos que el paciente siguiente pueda tocar en el mismo sitio y pueda contagiar. Lo mismo que haces en el supermercado, lo mismo que haces cuando llegas a casa, es lo mismo. Entonces, ¿todo el mundo que está en el supermercado es COVID? No, seguro. Pero quién es y quién no, yo qué sé. Como no lo sé y no lo puedo saber, pues por si acaso hay que seguir de momento todavía igual. Bueno. Y hay pacientes que son sospechosos, altamente sospechosos de COVID, claro. Bueno, ya estamos 8:20 casi. Voy a hacer una última pregunta para Dani por una afirmación que comentó él. Que pregunta Eva María, pregunta si podías profundizar en lo que has dicho de que el asma es un factor protector. Vale. Lo lancé ahí, ¿no? Pues mira, pues la casuística que hay en cuanto a incidencias, siendo una patología respiratoria, el resto de infecciones respiratorias, de gripe o neumonía, neumococcus y demás, los primer ranking de pacientes susceptibles son los pacientes respiratorios, primero EPOC, asma y demás. Lógicamente, aquí, a pesar de ser una enfermedad respiratoria, no están ni mucho menos en ese ranking. Los primeros que están es obesidad, es hipertensión, es diabetes, es patología cardiovascular, antecedente cardiovascular, ¿no? De enfermedad fallecida. No están series que se están, no aparece el asma incluso. El Wuhan este que os digo no está contemplado, está en el de miscelánea, que es menos de un 2% de pacientes. No cuadra, o sea, se valoró incluso la menor incidencia de asma en China, el peor registro de pacientes, y luego se ha visto que no. De ahí se ha pasado a la teoría de que si puede ser un factor protector de la enfermedad o un factor protector por parte del tratamiento que usamos para él, porque el asma, como yo digo, es una enfermedad que se asemeja mucho a la respuesta al COVID. Un agente vivo, orgánico,
produce una respuesta exagerada patológica por parte del organismo, una hiperrespuesta mediada por el sistema inmunitario. Eso es el asma también, en gran parte. Entonces, no sabemos si el tratamiento inmunomodulador del asma también actuaría para proteger de la hiperrespuesta. Y luego está la circunstancia de que la inflamación crónica que existe a nivel pulmonar, donde existe inflamación crónica, existe una compensación, que es la parte de la ECA, ¿no?, que produce la inflamación, una compensación, una sobreexpresión regulatoria de la ECA2, y hay más nivel de ECA2 y protege a ese paciente, pero sí que toda la casuística va por ahí. Está el sesgo de la edad. Bueno, como una enfermedad de mayores, pues como los asmáticos son pocos, pues por eso igual hay poco en... No, pues no, se está viendo que no es solamente por la edad. Muchas gracias, Dani. Con esa pregunta, con esa respuesta tan amplia, creo que estás dándole ya camino a la próxima webinar. Sí. El doctor Xavi Flor nos hablará de patología asmática y COVID, sí, que será el próximo martes a las 6:30, una webinar de patología respiratoria y con el paciente COVID, con los mayores expertos de primaria a nivel nacional y podría decir casi internacional que tenemos, y que os invito a todos a que os conectéis el próximo martes a las 6:30. Y antes de marchar y antes de despedirnos, os pediría a cada uno de vosotros, por el orden que hemos empezado, Dani, Ana, Isa y Javier, para finalizar, que nos dierais un mensaje para llevar para casa, 30 segunditos, una frase o dos frases. Dani, por favor. Muy rápido. La mejor manera de que un paciente con un infarto sobreviva es que no lo tenga. Y que no tenga una buena evolución del COVID es que su patología crónica esté controlada. O sea, tratar a vuestros diabéticos o hipertensos, lipémicos, estilos de vida saludable, que no tenga obesidad, que haga ejercicio, es la mejor forma de prevenir y tratar esta enfermedad hoy por hoy, desde atención primaria. Muchas gracias, Dani. Ana. Yo, pues una cosa parecida, que nosotros vamos a seguir estando ahí haciendo lo mismo que hacemos siempre, lo mejor que lo hacemos, que podamos y sepamos, como siempre lo hemos hecho. Lo que pasa que vamos de una forma que no nos gusta trabajar así porque es parapetados, no se nos ve la cara, no se nos ve la expresión, no podemos, tenemos que entrar pidiendo distancia y a mí no me gusta trabajar así no nos gusta trabajar, nos gusta trabajar con nuestros pacientes, pero fuera de eso, que son nada más que formas, y que ahora hay que hacerlo así para no ir contagiando, para protegernos y proteger, pues fuera de eso, que esperemos que acabe pronto, el fondo va a seguir igual. Vamos a seguir estando ahí para todos y para nuestros infartos, lo que haga falta, vamos. Nada más. Muchas gracias, Ana. Isa, tu mensaje final. Pues 30 segundos para llevar para casa. Yo creo que la parte positiva, que yo siempre digo que todo tiene algo positivo, es que esta enfermedad lo que ha hecho es que veamos que como sociedad se pueden hacer muchas cosas, trabajar en equipo, ahí es donde realmente se ha demostrado, médicos, enfermeras, fisios, auxiliares, todos. Realmente trabajando en equipo es como podemos ayudar a las personas a acercarnos, y aunque enfermería en realidad es una profesión de contacto, de estar al pie de cama del paciente, aunque tengamos que estar con un poquito más de distancia o acercamiento, pero como dice Ana, ahí enfundados, que lo que nos gusta y nos apasiona es estar ahí para los demás. Muchas gracias, Isa. Perdón, pero estoy con la estrategia aquí de la plataforma. Javier, un mensajillo para llegar para casa. Vale, pues yo creo que tal cual ha sido este webinar, que nos ha agrupado a todos los profesionales de la primaria, pues fortalecer la primaria va a hacer que la desescalada sea mejor y que nos prepare de una mejor forma para lo que pueda venir. Totalmente. Muchas gracias a todos, muchas gracias al GRAP, de nuevo muchas gracias a AstraZeneca por su colaboración descondicionada. Y os recuerdo, como dije antes, que nos vemos el martes que viene. Va a ser todos los martes a partir de ahora, a las 6:30 de la tarde. Sé que nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero creo que el debate ha valido la pena. Quedan preguntas por contestar, pero se contestarán en las próximas reuniones. Y muchas gracias a todos y hasta luego. Hasta siempre. Cuidaros. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao.